Realmente estamos en contacto en forma directa y constante con la Secretaría Nacional de Deportes para ver cómo va evolucionando todo el tema del entrenamiento y a su vez, obviamente, con los datos que ellos tienen de la evolución de la pandemia y el trabajo de los científicos que hay detrás. Por lo tanto, sí avisoramos que posiblemente sobre el último trimestre del año tener actividades atléticas. Obviamente, parece de sentido común que arranque por las actividades de pista, las cuales no se aglomeran gente, lanzamientos, saltos, pruebas de velocidad y de a poco, o en el correr de las semanas, ir evolucionando. Eso es lo que nos indica, pero a su vez estamos en contacto con la World Athletic, quien semanalmente está brindando actividades donde allí se hacen sugerencias, nos muestran el trabajo que se está haciendo y por lo tanto es todo un material que nos va nutriendo. Así como hay distintos organizadores de carreras y de actividades, como la gente del trail, tú lo mencionabas, también ya nos acercó un borrador de protocolo, el cual obviamente estamos analizando y haciendo las consultas a nivel internacional. Lo mismo para carreras de calle. Tenemos la suerte, en parte, que Europa ya está abriendo en muchas actividades y por lo tanto allí nos va a permitir enriquecernos de esa experiencia, de lo bueno y de lo malo. También hay otro punto que nosotros constantemente mencionamos, que es la fragilidad de esta situación. Un foco de contagio puede surgir en el momento menos esperado y eso puede, en primer lugar, obviamente, detener el nivel de avance que se está teniendo y en otros casos inclusive llevar a retroceder. Creo que no nos podemos dar ese lujo de que nos gane la ansiedad y tener un retroceso. Puede llevar un mes más o un mes menos, pero ese mes puede llegar a significar la diferencia en estar parado mucho más tiempo. Estamos viendo cómo en el país se están autorizando determinados tipos de actividades que son también una buena señal, pero muchas de esas actividades obviamente no solo están relacionadas a un protocolo, sino también a la reactivación económica que está necesitando nuestro país. Y con respecto a las carreras en general, seguramente existan o se vayan a dar algunos cambios de paradigmas, pues hay que ver en qué situación está la gente para pagar una inscripción, cuál es el servicio que se le pueda prestar, el organizador, su ecuación económica, cómo la puede sustentar, si hay sponsor, no hay sponsor, y todo eso va a ser de acuerdo a la imagen que genere y la confianza que genere ese deporte. En este caso, las actividades atléticas. Por lo tanto, es importante trabajar en mantener esa seriedad en las cosas que se van avanzando. La agrupación de atletas ya presentó, como que hizo una avanzada ahí, que presentó un protocolo, que la idea de la Confederación Atlética del Uruguay es que haya un protocolo unificado, que sea el aval para todos, no caso a caso. ¿Cómo sería eso? Contanos. Exactamente. Lo que estamos trabajando es en unificar criterios, dado las recomendaciones que estamos recibiendo a nivel internacional, las distintas propuestas a nivel local. Tú mencionabas la agrupación, pero así también hay otros organizadores que nos han acercado, consultas a entrenadores, a los propios atletas. Obviamente hay un tema de médicos detrás de estas cosas. Por lo tanto, y aspiramos a que se apruebe un protocolo para determinado tipo de actividad. Carreras de calle, trail, carreras de pista, competencias en pista. Y entonces creo que así eso también le facilita, como facilitó el protocolo que se elaboró para la vuelta a la normalidad en el entrenamiento individual, como material para las intendencias. No es solo para los organizadores, sino
para quienes tienen que dar pautas y también para quienes tienen que controlar. ¿Ves que haya posibilidades efectivas de correr, de realizar carreras antes de fin de año? Esto es dinámico, ¿no? Pero hace como 2 meses que le hicimos una entrevista al secretario nacional de Deportes, Sebastián Bauzá, y él veía muy difícil que se pudiera hacer, más cuando no hay vacuna. Entonces no sé si esa realidad fue cambiando, porque en ese momento era otra la realidad en cuanto a casos de gente que estaba infectada y cómo venía la mano, la curva, y ahora es distinta. Si eso se puede dar, ¿no? Efectivamente, se va a poder pensar que se va a poder correr a fin de año. Abrigamos la esperanza de que así pueda ser. Obviamente están todos estos factores que de un momento al otro pueden desequilibrar. Creo que venimos bien. Esta pregunta es buena hacerla en agosto, por ejemplo, donde ya vamos a estar pasando el invierno, pero yo abrigo la esperanza que sí, que sobre finales de este año se puedan tener competencias. A ver, también estamos ante un hecho que no sabemos si los Juegos Olímpicos de Tokio se van a poder realizar en el 2021. Entonces, estamos hablando que una actividad dentro de un año, cada día que pasa, aumenta su probabilidad de no realizarse, y nosotros pensar que va a pasar entre 4 o 5 meses aquí en nuestro país, donde tenemos una situación con nuestras fronteras principalmente sensible. Entonces está bueno ir evaluando y estas preguntas periódicamente hacerlas. Lo que se diga hoy no está escrito que realmente vaya a suceder. La Confederación Atlética del Uruguay, hasta antes de la pandemia, seguramente tenía casi 3 representantes que estaban adentro de los Juegos Olímpicos, que son Emiliano Laza, Débora Rodríguez y María Pía Fernández. Después habían chances de los maratonistas, pero digo, los que realmente ya estaban por ranking dentro eran estos 3 atletas. ¿Cómo la ves para el año que viene? Si realmente se va a poder, sobre todo por la parte de la clasificación, ¿cuál es el calendario que deberían de tener los atletas a futuro para poder clasificar a esos Juegos Tokio 2021, si realmente se pueden realizar? Sí, la situación de la pandemia y la decisión de postergar la fecha automáticamente cambió el sistema de equidad que existía, ¿no? Porque había ciertas pautas, un periodo largo de casi 1 año y medio para poder realizar las marcas o estar dentro del ranking, y ahora se trata de, a partir del 1 de diciembre de este año, nuevamente reactivar principalmente el sistema de ranking, ¿no? Y darle la oportunidad a que se realicen las marcas. Y esto va a cambiar y también está muy sujeto a qué lugares se pueden realizar competencias. La movilidad que puedan tener los atletas a nivel internacional. Sin lugar a dudas, la noticia que en estos días en nuestro país se está comunicando que de Uruguay se puede ir a Europa, se puede llegar a viajar. Por lo tanto, allí hay que reprogramar todo el sistema competitivo. Pero, como decíamos anteriormente, es muy dinámico esto y eso esperemos que se pueda mantener. Lo mismo si uno habla de realizar un sudamericano, de realizar eventos como los Grand Prix, eso depende del sistema de movilidad que exista en cada país. Pero realmente, así como veo en esto cierta dificultad, que los uruguayos estamos acostumbrados a ponerle mucho pienso para equiparar
posibilidades competitivas que podemos tener con otros países que cuentan con otra infraestructura, que cuentan con otro presupuesto, y nosotros nos las ingeniamos para pelearla igual. Bueno, eso decía con la parte de restricciones, pero por otro lado abrigo la esperanza que no sean solo 3 los que tengan chance. En este periodo nuevo que se abre, esperemos poder que 2 atletas más se sumen a la pelea por estar en Tokio. ¿Llegarán o no? Bueno, el tiempo dirá, pero creo que también le alimenta la esperanza a un país de contar con 2 atletas más en Tokio. ¿Qué serían quién? Bueno, creo que Nicolás Cuesta, y la chance que hoy en día tiene es hacer la marca, por lo tanto tiene un periodo más largo para poder hacerla. Creo que Santiago Catrofe ha venido evolucionando en gran forma, si uno mira la evolución que ha tenido en los 2 últimos años. Y bueno, también está en que pueda llegar a la marca o que por ranking se pueda acercar. Las pistas realmente representaron un desafío para la Confederación Atlética del Uruguay y para el deporte en general, porque al ser de los primeros en ser habilitados para el entrenamiento individual, se nos puso mucho foco en lo que hacíamos. Debemos reconocer el gran comportamiento que han tenido los atletas, los entrenadores, las personas que trabajan en los lugares, cumpliendo las pautas que se habían fijado. Y a su vez, como decía anteriormente, esto permitió generar un material, estas pautas, para que las intendencias pudieran habilitar las pistas que habitualmente están dentro de los estadios municipales, que a veces son de carbonilla, de arena, de pedregullo, y reactivar la actividad atlética o de otras actividades, como por ejemplo la gente puede ir a caminar. Luego ahora se sumaron la apertura de las plazas de deporte. Se cierra el primer año de nuestra gestión, donde hemos tenido un gran apoyo de las afiliadas, donde no ha faltado el mensaje, el mail, la llamada por teléfono, aportando ideas, intercambiando criterios, a veces también haciéndote escuchar cosas que no querés escuchar, pero eso es la ventaja de estar trabajando dentro de una organización que está volviendo a tener una vida democrática interna muy viva. A su vez, obviamente, el cuerpo de neutrales, que realmente ha estado comprometido en este periodo, cada uno asumiendo distintos roles. Y eso ha colaborado y ha facilitado el trabajo. Obviamente, situaciones como esta nos ponen en pausa muchas cosas y hay que reprogramar. Por ejemplo, el tema de capacitaciones o el tema de desarrollo. Nosotros por allá por septiembre, cuando contratamos un psicólogo deportivo para la CAU, algunos nos preguntó si sería necesario. Y ahora con el tema de la pandemia, vaya si ha sido activo su trabajo. Y bueno, y económicamente también hay que entender que tuvimos esta transición de gobierno, del gobierno nacional, donde en los últimos meses, si así decirlo, del gobierno saliente, tal vez no se tomaban ciertas decisiones de magnitud a la espera del cambio de gobierno. Y cuando se produce el cambio de gobierno, en los primeros días de marzo, nosotros obviamente también tuvimos contacto con ellos y obviamente comenzar una etapa de conocer más específicamente las distintas áreas. Pero hemos logrado avanzar y bueno, inmediatamente vino el tema de la pandemia, lo cual en muchas de estas cosas le cambió el foco a la CENADE. Primero se atendió un tema social y ahora el tema de los protocolos, las vueltas a las actividades, para empezar a programar
distintas cosas. Por ejemplo, como mencionabas, el tema del uso de las pistas. Las pistas que se realizaron en el periodo anterior necesitan llenarse de gente, necesitan tener una vida plena, y obviamente eso implica que la CENADE pueda desarrollar, tener una pata firme en esos lugares, y la CAU desarrollar eventos que también permitan afianzar a las personas en entorno al atletismo. Tenemos un atletismo sano, que tenemos muchas ganas de seguir haciendo cosas, y con el equipo que tenemos y la gente que se nos está sumando, que realmente estamos muy contentos, porque ha crecido el número de instituciones en pocos meses, el número de instituciones que se han afiliado a la CAU. Y durante, inclusive de este periodo de la pandemia, donde el atletismo ha tenido esa exposición que hablábamos hoy, hemos tenido consultas respecto a cómo hacer para afiliarse y empezar a competir a nivel federado.